El día de hoy, como les comentaba, vamos a continuar con nuestra serie diferente. Pero el día de hoy quiero que hablemos acerca de lo que es una fe verdadera. Y la base del tema del día de hoy se va a concentrar, o el pasaje central de este tema es en Hebreos 11:6. Creo que la mayoría de ustedes ya lo han escuchado alguna vez, ya lo han leído alguna vez, y si no recuerdan por el número, cuando lo escuchen seguramente van a saber de qué estoy hablando. Y para empezar este mensaje, yo quiero hablar con ustedes con una pregunta. Como es mi característica, cuando les comparto algo de la palabra de Dios, siempre me gusta hablar, me gusta hacer preguntas. Y lo primero es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Cuando hablamos de cuál es el fin principal del hombre, es que ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón del ser humano? Seguramente ustedes en algún momento de su vida se han preguntado, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Será que es para generar mucha riqueza? ¿Será que es para ser feliz? ¿Será que es para formar una familia? ¿Será que es para ejercer alguna profesión en específico? Creo que muchos adolescentes, muchos niños, muchos adultos se han preguntado eso. Inclusive algunas personas han entrado en depresión. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el fin de su vida. Y yo les quiero decir en una frase: fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin del ser humano. Fuimos creados para agradar a Dios al hacer lo bueno. Fuimos creados para complacer a Dios. Y al hacerlo, esto es lo mejor para nosotros en este mundo, pero también en el venidero. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si el hombre no cumple su fin? ¿Qué pasa si el hombre no vive para glorificar a Dios? ¿Qué pasa si el hombre no vive para agradar a Dios? ¿Qué pasa si el hombre o la mujer no vive para complacer a Dios? Obviamente, si el hombre no cumple su fin, no agrada a Dios. Y eso le va a traer pena, le va a traer sufrimiento a su vida. Y también, si el hombre no cumple su fin, será separado de Dios. Así que todos los creyentes no fuimos creados para ser felices. No fuimos creados para una vida plena en el sentido de tener salud siempre, en el sentido de tener riquezas siempre. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos en Él. ¿Y cómo puedo agradar a Dios? Tal vez tú te preguntes, ¿cómo yo, Héctor, cómo yo, Omar, Alejandra, Marta, puedo agradar a Dios? Se fue la luz. Pero seguimos. Vamos a leer Hechos 11:6. Vamos a improvisar, voy a sacar aquí mi Biblia. Hebreos 11:6. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo de Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Posiblemente va a estar complicado. Si le puedes mover, Ale, si no, no te preocupes. Aquí seguimos. El versículo 11:6 nos dice cómo agradar, cómo puedes agradar a Dios. Y déjame te digo que este versículo dice que sin la fe, si no tenemos fe, nosotros no podemos agradar a Dios. Y te voy a decir lo siguiente: tú puedes esforzarte y vivir de la manera más excelente,
puedes acudir a la iglesia y ser bautizado. Sin embargo, nada de esto será agradable a Dios a menos que lleve el ingrediente de la fe. Porque todo lo que haces debe tener fe, pues de lo contrario, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú vienes a esta reunión, así que tú ayudas al necesitado, así que tú eres bautizado, pero si tus acciones no precedieron a la fe, no puedes agradar a Dios. Y yo te preguntaré, que es la siguiente diapositiva, ¿qué es la fe? Imagínense que en la imagen dice, ¿qué es la fe? Algunas personas piensan que la fe es la convicción de que todo va a salir como tú quieres. Inclusive algunos piensan que si las cosas no salen como tú quieres es porque te falta fe. Pero la fe es tener la convicción que a pesar de que las cosas no salgan como tú quieres, confías en que estás en las manos de Dios. Sea bueno, sea malo, sea enfermedad, sea riqueza, sea pobreza, nuestras vidas están en las manos de Dios y sabemos que cualquiera que sean nuestras circunstancias, tenemos fe. Y por ende, Dios está con nosotros. Eso es la fe. Jesús, Dios, no es como un genio de la lámpara que le pedimos y le decimos, Dios, dame esto. No. Confiamos, como Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que le decía, Padre, si es posible que pase de mí, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración, esa debe de ser nuestra oración en todo momento. ¿Y qué es la fe? Para eso yo te voy a hablar de 3 elementos de la fe. El primer elemento es conocimiento. El segundo elemento es asentimiento. Y el tercer elemento es confianza. Pero vamos a empezar con conocimiento. No podemos creer algo que no conocemos. No podemos creer algo. No podemos creer en alguien que no conocemos. Les voy a hablar les voy a poner un ejemplo de la fe del minero. Se dice que cuando le preguntaban a un minero en qué creía, él respondió, yo creo en lo que cree la iglesia. Y luego le preguntaron, ¿qué es lo que cree la iglesia? El minero respondió, la iglesia cree lo que yo creo. Y luego le preguntaron, ¿qué cree la iglesia y tú? Pues los dos creemos lo mismo. Algunos creyentes tenemos la fe del minero. ¿Cuál es esa fe del minero? Pues no se sabe cuál es la fe del minero. No sé si alguno de ustedes se han topado con algunas personas en la calle que le preguntas qué crees y realmente no dicen nada. Es importante, el primer elemento de tu fe debe de ser conocimiento. Es inútil que un creyente diga, soy creyente, que una persona diga soy creyente y sin embargo no sepa en qué cree. De hecho, es un peligro creerse salvo, cantar fervientemente y no saber qué creen. ¿Todos sabemos qué creemos? Debe existir un cierto grado de conocimiento antes de que pueda haber fe. Si no hay conocimiento, no puede haber fe. Y yo les voy a leer Juan 5:39. Juan 5:39 dice lo siguiente: examinen las escrituras, porque piensan ustedes que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Amén.
¿Qué es lo que da testimonio de Dios? Las Escrituras. ¿Y cómo uno puede conocer las Escrituras? Leyendo. ¿Y la lectura qué genera? Conocimiento. Entonces, para que tú puedas tener fe, necesitas conocer. Pero ojo, no solo se necesita conocimiento, también se necesita asentimiento. ¿Y qué significa asentir? Tal vez es una palabra que no utilizamos mucho. La palabra asentimiento significa admitir o afirmar algo. Pero alguien puede saber algo y sin embargo no tener fe. ¿Cuántas personas aquí en México no conocen la palabra de Dios? Yo creo que, vamos a hablar conocer, me refiero, han escuchado, saben quién es Jesús. Creo yo que la mayoría de los mexicanos sabemos quién es Dios. Y sin embargo, las personas no tienen fe. Así que el primer elemento es el conocimiento. El segundo es asentimiento. Es bien importante no quedarnos solo con el conocimiento. El asentimiento debe acompañar a la fe. Debemos de creer lo que conocemos y tener la certeza que es la voluntad de Dios. Y el tercer elemento es confianza. Y aquí en este punto de confianza, yo les voy a hablar de dos ejemplos. Pero antes quiero decirles que alguien puede conocer de Jesús. Alguien puede afirmar que es verdad y sin embargo no tener fe. Aquello que hemos oído debemos hacerlo nuestro y descansar en ello para la salvación. La fe verdadera se basa en apoyarse en Cristo. Podemos resumir en lo siguiente: no te salvarás si solo sabes que Cristo es el Salvador. Te salvarás si confías en Él para que sea tu Salvador. No serás librado de la ira venidera creyendo que la expiación de Jesús es suficiente. Vas a ser salvo cuando hagas de la expiación de Jesús tu confianza, tu refugio, tu todo. En ese momento serás salvo. Y yo les voy a poner el primer ejemplo, el ejemplo del salvavidas. El salvavidas de un barco no puede ser el instrumento de salvación de alguien que se está ahogando, con solo la convicción de que el salvavidas es un excelente y efectivo invento. No solo se trata con saber, imagínense la persona que está ahogando y ve un salvavidas, mira, ese salvavidas es muy bueno, con ese salvavidas me puedo salvar. No, ¿verdad? No solo basta con conocer. No, es necesario que el que se está ahogando agarre el salvavidas, lo ponga en sus lomos y se aferre a él. Otro ejemplo es el ejemplo del bombero. Se dice que una casa se estaba incendiando y había gente alrededor de la casa. Y alguien estaba en la habitación más alta donde se estaba consumiendo en llamas. La pregunta es, ¿cómo escapará? Las personas que estaban alrededor de su casa se preguntaban, ¿cómo van a poder salvarse esta persona que está allá arriba? En eso, antes de eso, las personas decían, ¿cómo se va a escapar? Si no puede, no tiene medios, no tiene forma, no puede saltar, no puede moverse a ningún lado. En eso, un hombre grande, fornido, exclama, salta a mis brazos. Una parte de la fe es creer que el hombre está allí y que el hombre lo puede salvar. Pero otra parte de la fe, o la esencia misma de la fe, radica en arrojarse a los brazos de ese hombre. Porque la persona que está por morir, consumida por las llamas,
puede ver que no hay salvación, que no hay escapatoria, pero puede ver a un hombre grande que está listo para agarrarlo. Pero no solo basta con que la persona crea que esta persona lo puede salvar. La esencia de la fe consiste en tirarse a los brazos de ese hombre. Esa es la fe, que no solo llega al conocimiento, no solo llega al admitir que puede ser salvado, sino que se entrega a su Salvador. Eso es el tercer elemento de lo que es la fe en Cristo. Tener confianza. La esencia de la fe radica en esto: arrójate sobre la promesa en Cristo Jesús. Permítame tantito. Debes saber esto. Debes saber que Cristo murió por el pecado. Debes comprender que Cristo te puede salvar. Pero debes de creer que serás salvo si confías en Él como tu Salvador. Hay un himno muy antiguo que dice lo siguiente: confía en Él, confía plenamente. No confíes en ningún extraño, nadie sino solo Jesús. Puede hacer el bien al pecador desamparado, Jesús. No solo tengas en mente, no solo sepas que Cristo murió, no solo comprendas del amor de Dios, cree y confía en tu Señor Jesucristo. Alguien dijo: aquel que cree en Jesús será salvo, aun si sus pecados son muchos. Pero aquel que no cree en Jesús será condenado, aun si sus pecados son pocos. No se trata, para ser salvo, de cuánto has pecado. Mucho menos se trata de cuántas cosas buenas has hecho. Se trata de saber, de entender, de comprender que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador. Pero más aún, se trata que te aferres a Cristo, que confíes en Él, que lo hagas tu Señor, que lo hagas tu Salvador. Ahora la pregunta: ¿por qué no podemos ser salvos sin fe? Tal vez esta pregunta tú te has hecho muchas veces, tal vez no. Si recordamos el versículo, si quieres ya yo lo controlo. ¿Por qué no podemos ser salvos sin fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca ha habido un caso registrado en la Escritura, en la palabra de Dios, en que alguien haya agradado a Dios sin fe. Podemos leer todo el capítulo de Hebreos 11, que les invito a que en su casa el día de hoy lean el capítulo 11. Y se van a dar cuenta que el escritor de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, da una lista de personas que han creído en Dios y que han tenido fe. Y empieza el pasaje, el versículo: por fe, por fe, por fe. Nunca verán en la Escritura ninguna persona que agrade a Dios si no tiene fe. Podemos humillarnos y no tener fe. Podemos confesar nuestros pecados y no tener fe. Y para eso les pongo el ejemplo del rey Saúl, que le dijo a David que había pecado. Y sin embargo, el rey Saúl siguió igual. Podemos arrepentirnos y no tener fe. Y el ejemplo les pongo es el arrepentimiento de Judas Iscariote, cuando había entregado a su Salvador, el Señor Jesús.
se arrepintió de lo que había hecho, inclusive fue y se ahorcó. Podemos confesar tal vez el nombre de Cristo y no tener fe. Estas 4 diapositivas laminías que les puse son alertas para ti, mi hermano. No solo basta con humillarte, no solo basta con confesar tu pecado, no solo basta con arrepentirte. Se requiere fe. Cuando tú confieses tu pecado, cuando tú te arrepientes de tus pecados, hazlo con fe. Si tenemos fe, nos sometemos a Dios. La fe es necesaria para la salvación, no para las obras. Las obras y la fe son como si fueran 2 llaves. Se dice que hace mucho tiempo una señora que era vecina de la localidad se acercó a la casa de otra persona y le pidió si le ayudaba a abrir una puerta. Entonces el vecino le comentaba: oye, ¿sabes qué? Pues yo no tengo llaves para poder apoyarte a abrir el portón. Podemos abrirle un cerrajero, podemos hablarle a un cerrajero para que venga y abra. Y en eso, este hombre aprovechó el momento para decirle acerca de la salvación. Y le dijo: ¿cómo crees que puedes obtener la salvación de Dios? Y la persona dijo: con buenas obras. Y le dijo: las buenas obras son como una llave rota, que si tú intentas abrir, no se va a poder abrir. Pero la gracia es la llave que abre la puerta a la salvación. Sin fe es imposible ser salvos y agradar a Dios, porque sin fe no hay unión con Cristo. Sin fe no hay unión con Cristo. Y para eso les voy a comentar otro ejemplo. Hace tiempo se cuenta que había llovido tanto que sabían que el río se había desbordado. Y con la corriente de agua, 2 personas habían sido absorbidas por la corriente. Entonces la corriente iba fuerte, se iba llevando a las personas. Y en eso, alguien arrojó una cuerda a la corriente de agua. Y le decía: agárrate de la cuerda. Entonces la persona agarra la cuerda y se afirma para que no lo llevara la corriente. Y la otra persona no agarró la cuerda y siguió. Pero en eso, la persona que estaba agarrando la cuerda fuertemente ve pasar un tronco de madera y va y salta y se agarra del tronco. ¿Y qué pasó? Se fue con la corriente del agua. Cristo está en la orilla. Cristo te está lanzando la cuerda de la fe. Y si nos aferramos a esa cuerda, entonces seremos salvos. Y Él nos sacará de ese lugar. Pero no te aferres al tronco de las buenas obras, porque ese tronco, si tú te agarras de ese tronco, te llevará a la corriente, porque solo la fe en Cristo es suficiente para ser salvos. Y otro punto, y para empezar a cerrar: sin fe es imposible preservar en la santidad. ¿Qué significa eso? Que tal vez ahorita puedes estar muy contento, tal vez ahorita puedes estar muy alegre, pero viene la prueba, pero viene la enfermedad, pero viene el dolor, pero viene la pobreza. ¿Y qué pasa? Te vas. ¿Por qué? Porque si no hay fe, uno no se mantiene en el camino. Muchos cristianos son como algunos pescadores que en buen clima navegan en la superficie del mar, pero cuando hay un viento fuerte, bajan las velas y se hunden en las profundidades. Así somos muchos cristianos
que cuando todo está bonito, que cuando todo está alegre, que cuando hay felicidad, que cuando hay salud, que cuando hay riqueza, estamos aquí, estamos cantando, estamos saltando, estamos alabando. Pero nada más vienen los problemas y se acabó la vida y no hay más y adiós, me voy, esto no es para mí. Se dice que hace mucho tiempo en Estados Unidos una persona, en aquel tiempo cuando la esclavitud todavía existía, una persona tenía un esclavo. Ese esclavo tenía la peculiaridad que era un excelente trabajador, pero oraba en todo momento. Entonces, esta persona cuando compra el esclavo le dicen, es bueno, pero siempre ora. Y el dueño, el amo de este esclavo le dijo, lo voy a obligar a que no ore. Y entonces, esta persona encontró a su esclavo en el campo y estaba orando por su amo. Se enojó tanto su amo que lo trajo y le dijo, quiero que dejes de orar, si no te voy a dar 25 latigazos. ¿Y saben qué dijo el esclavo? No voy a dejar de orar. Es más, me puedes dar 50 latigazos y aún no voy a dejar de orar. Definitivamente a este esclavo le dieron los latigazos porque al entendimiento de su jefe, de su patrón, estaba siendo un insolente al ponerse al tú por tú con él. Lo azotaron y en eso, es una historia verídica, el amo se va a su casa, se va en su cuarto y en la noche empieza a tener mucha ansiedad, mucho dolor, se sentía mal porque había lastimado a un inocente aquella vez. Y le dijo el amo a su esposa, necesito que ores por mí. Y la mujer dijo, pues ¿cómo voy a orar? Yo no sé. Entonces el amo mandó traer al esclavo y lo trajo y le dijo, ora por mí. Y el esclavo oró. Y el amo le pregunta, ¿por qué nunca dejaste de orar si yo te dije que te iba a dar latigazos? Y el esclavo decía, primero debo de obedecer a Dios antes que al hombre. Y con esta gran hazaña, estas personas entregaron su vida a Cristo. Y yo te pregunto, esta persona fue como los pescadores que cuando hay viento se van, se mantuvo a pesar de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque este esclavo tenía fe en Cristo, porque confiaba que aunque todas las cosas fueran mal, él seguiría creyendo en él. Yo te voy a decir algo que tal vez es duro, pero tal vez, mi hermano, necesitas esa enfermedad que ahorita tienes. Tal vez tú necesitas esa pérdida. Tal vez tú necesitas ese dolor. Tal vez tú necesitas esa aflicción. ¿Y sabes para qué? Para probar tu fe. Para saber si tu fe es verdadera. Para saber si tu fe es real en ti. Porque cuando todo marcha bien, Dios es amor, Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios está conmigo. Pero tal vez, mi hermano, necesitas ese dolor que hay en ti. Porque Dios está probando tu fe. ¿Tienes tú la fe que agrada a Dios? Pregúntate. No, es una pregunta retórica, no quiero que tú me digas en este momento sí o no. Solo te pregunto, ¿tienes tú realmente la fe que agrada a Dios? ¿Crees en el Señor Jesús con todo tu corazón? Yo te voy a dar 3 pruebas para saber si tienes fe, para saber que tienes fe en tu vida. La primera es, quien tiene fe solo confía en la obra de Cristo. No tus obras, no un santo,
no una persona, no una institución, no una organización. Si tú tienes fe, solo vas a confiar en la obra de Cristo. Te pido que le digas a Dios: nada traigo, solo me aferro a la cruz de Cristo. Quien tiene fe, ama profundamente a Cristo. Dile a Jesús: Señor, amo tu nombre. Es música a mis oídos. Quien tiene fe tendrá verdadera sumisión a Cristo. Recuerda que no somos salvos por buenas obras que hayamos hecho, pero sí hemos sido salvos para andar en buenas obras. Aquel que dice: yo creo en Cristo, y sale de aquí y vive peor que un incrédulo o igual que un incrédulo, no tiene fe. Porque el verdadero creyente que ha depositado su confianza en Cristo se somete a Cristo y busca andar y vivir como Cristo manda. Y no se trata de ser perfectos para nada, pero se trata de buscar la perfección. Y te pregunto nuevamente: ¿tú tienes fe? No digas que no sabes. No digas que no te importa. Porque te va a importar cuando la tierra tiemble y cuando el mundo se sacuda. Porque te va a importar cuando Dios te llame a juicio. No digas que no te importa si tienes fe. No seas indiferente a si hay fe en tu vida. Porque tal vez mañana no tendrás tiempo. Tal vez mañana no vivirás. Y delante de Cristo, sin fe, no podrás estar con Él. ¿Qué te importe hoy? Yo te invito a que lo busques a Dios y tengas fe en Él. Yo te invito a que entregues tu vida a Él. Reconoce tus pecados y arrepiéntete con fe. No como Judas Iscariote, con fe, como Pedro, cuando negó a Jesús y cuando posteriormente se arrepintió y Jesús lo aceptó de nuevo. Cree en Jesús y serás salvo. Descansa en su amor, descansa en su sangre, descansa en su obra y en su muerte, descansa en sus sufrimientos, descansa en sus méritos. No mires a nadie ni a nada. Fija tus ojos en Cristo. Si lo haces así, serás salvo hoy, pero también serás salvo en ese gran día cuando estés delante de Dios. Y para terminar, mis hermanos, quiero leer un pasaje con ustedes que está en Ezequiel 18, 31 al 32. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nada, declara el Señor. Arrepiéntanse y vivan. Una fe verdadera es lo que tenemos que tener. No solo se trata de saber, conocer, entender o estar de acuerdo. Se trata de aferrarse a Cristo, en Él solamente. Vamos a orar para terminar.